Bienvenidos a un nuevo episodio de Código Etsy, el episodio número 7 de este stream, donde intentamos aportar un granito de arena más a un mundo seguro para el intercambio de información digital. Lo hacemos como siempre repasando, recorriendo las noticias de ciberseguridad de interés corporativo de la semana, de los últimos días, y también, por supuesto, revisando los tips, los casos de uso y lo más interesante, las novedades de Trend Vision One, la plataforma de ciberseguridad unificada de Trend Micro. No estoy solo porque está como siempre mi fiel amigo de los streams, Ezequiel, que anda por aquí, por la oficina de Madrid. ¿Cómo andás, Eze? ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? ¿Todo bien y vos? Todo muy bien, gracias como siempre por estar por ahí. Vamos a repasar las noticias de la semana en breve con ese. Y hoy nos acompaña también una novedad en este código Etsy. Otro de nuestros especialistas de ciberseguridad que nos viene acompañando ya, como varios de los que somos más viejitos durante muchos años. El amigo Juli, que está también aquí hoy visitándonos en nuestra oficina de Madrid. ¿Cómo andás, Juli? ¿Qué tal, Joe? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Un gusto saludarlos. Muy contento de estar acá ayudando en Código Etsy. Buenísimo, bueno, bienvenidos y hoy vas a contarnos novedades sobre Vision One, ¿verdad? Sí, tal cual. Hay una nueva funcionalidad que nos va a permitir de alguna manera escanear de forma agentless nuestros servidores contra vulnerabilidades. Perfecto, vamos a ver entonces esa funcionalidad en acción y analizar los casos de uso para aplicarla. Pero antes, ¿te parece ese? Vamos con las noticias de la semana, a ver qué ha pasado. Perfecto, sin problema. Tengo aquí armada una pequeña PPT. Hoy vamos a hablar por un lado de Tunnel Vision, que bueno, si bien se le asignó un CV, vamos a ver que no es tanto una vulnerabilidad como tal. Y después sí sobre algunas vulnerabilidades sobre PuTTY y otros aplicativos, ¿no? Dale, ese todo tuyo entonces. Perfecto, gracias. Ahora bien, cuando hablamos de Tunnel Vision, hablamos de algo que hizo bastante titulares en las últimas semanas, ¿no? Y se trata de una técnica de ataque más que de una vulnerabilidad propiamente dicha, porque lo que hacen los atacantes es básicamente abusar de cómo se espera que funcionen ciertos protocolos y configuraciones. Y es una técnica de ataque que lo que le permitiría a un atacante es manipular el enrutamiento del tráfico, ¿no? Enrutándolo hacia donde ellos deseen, ¿no? Lo que logran con esto es básicamente evitar que una VPN funcione como debería, ¿no? Una VPN está pensada para ser una especie de red privada entre dos puntos y lo que lograría un atacante es romper eso por completo y obtener control del flujo de ese tráfico, haciéndolo pasar de repente por donde ellos desean o lo pueden interceptar y modificar, ¿no? Ahora, ¿qué es lo preocupante de esto? Bueno, que no tiene demasiados requisitos, ¿no? Si bien en algunos escenarios un atacante necesitaría tener acceso al DHCP de la víctima, hay casos en los que simplemente con estar en la misma red pondría montar un servidor de HCP malicioso manipulado por ellos y de esa manera manipular mediante paquetes ese tráfico, ¿no? Y lo más preocupante es que, bueno, casi cualquier entorno, salvo Android que no soporta la opción de DHCP que se utiliza para esto, es vulnerable, ¿sí? Lo que usan los atacantes para esto básicamente es una opción de los servidores de DHCP que permite escribir rutas estáticas por fuera de las que nos definen por defecto, ¿sí? Por lo que cualquier VPN que depende únicamente de reglas de enrutamiento o donde nosotros como administradores no hagamos algún tipo de hardening sobre nuestros clientes, estarían expuestas de repente a esto, ¿no? El impacto es muy grave porque básicamente toda la confidencialidad que nos ofrece un VPN la perdemos. La única excepción, como habrán notado, son las VPNs que trabajan con un sistema de túnel, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunas consideraciones más allá de lo que es el impacto y lo fácil que es explotar esto? Bueno, que es difícil detectar este tipo de técnica o este tipo de ataque, digo, salvo que tengamos algún tipo de monitorización activa sobre la red, se complica muchísimo, ¿no? Detectar que hay un ataque en curso, ¿sí? Y lo que nos preocupa mucho son cualquier tipo de protocolo que no sea cifrado, ¿no? Por ejemplo, HTTP. Afortunadamente hoy día HTTPS ya es casi un estándar, por lo que cualquier protocolo cifrado para un atacante no va a ser de todas maneras legible, ¿no? Pero bueno, no quita que es un ataque bastante simple de llevar a cabo y bastante severo con respecto a lo que implica, ¿sí? Ahora bien, ¿qué maneras tenemos de mitigar esto? Bueno, con lo que sería el DHCP snooping, revisando el uso de redes inseguras, ¿no? O poco confiables, como por ejemplo redes Wi-Fi públicas que hoy día suelen estar muy presentes y desafortunadamente suele ser bastante común el uso de ellas. Sí, además pensaba ese muy difícil, digo, justamente toda la idea de la conexión VPN o VPN es justamente acceder desde lugares inseguros, ¿no? Naturalmente, con lo cual
complicado Ese es sobre el, todo desde el punto de vista de los usuarios móviles. No sé si este ataque aplica de esa manera, digamos, ¿no? Desde la sí, perspectiva de un usuario móvil que está trabajando en claro. un Starbucks. No, claro, digo, si un atacante está en cualquier Wi-Fi pública, puede montarse un DHCP, efectuar el ataque y bueno, por más que tenga su VPN, esperemos que no sea muy confidencial lo que tengas que trabajar, ¿no? Y ya hay medidas un poco más extremas a nivel mitigatorias, ¿no? Esto sale todo del informe de la gente que habló sobre esta técnica de ataque, ¿no? Que es, bueno, utilizar VPNs a través de hotspots móviles, que bueno, sí, van a ser redes donde solamente estemos nosotros, o utilizarla sobre una máquina virtual, ¿no? Donde el adaptador de red no esté en modo bridge, ¿no? Que no comparta la red con nuestro equipo físico. Vale. Y ahora bien, después de otro temita, es una vulnerabilidad bastante crítica, no llegó a ser crítica, pero sí alta, sobre PuTTY, ¿sí? En la que un atacante podría recuperar una clave privada, ¿no? Obviamente logrando lo que eso implica, que es un acceso no autorizado a recursos, ¿sí? Lo único que necesitaría básicamente es acceso a la red interna, sea tanto a un equipo o a recursos firmados por nosotros, ¿no? Lo que logran los atacantes, perdón, es en ciertas versiones de PuTTY, ¿no? Básicamente la generación de la clave no era tan aleatoria y tan robusta como debería ser, ¿no? Porque si pueden acceder a recursos firmados con determinada cantidad de llaves, podrían básicamente adivinar cuál es nuestra clave privada, ¿no? Esto no solo afecta a PuTTY, sino también a otras aplicaciones en determinadas versiones, ¿no? Y con respecto a la mitigación, bueno, no nos quedaría de otra que actualizar software a la brevedad, obviamente, para evitar nuevamente tener claves privadas que puedan llegar a ser vulnerables, ¿sí? Identificar si tenemos claves privadas que lo puedan ser, esto lo podemos verificar con PuTTYGen viendo el nombre que llevan estas llaves. Rotar nuestras llaves de forma periódica, obviamente, eso más allá de esta vulnerabilidad es una buena práctica siempre. Limitar el acceso a los recursos a través de nuestra red, ¿sí? Con segmentación, listas de acceso y demás. Y monitorizar hoy día activamente los accesos en busca de actividad potencialmente anómala. Lo mismo que la recomendación de las llaves. Independientemente de esta vulnerabilidad, también es una muy buena práctica con respecto a nuestra red, ¿no? Y finalmente, generar nuevas clases si es que acaso identificamos que algunas puedan haber sido comprometidas o puedan haber sido generadas de forma insegura, por así decirlo. Bueno, estoy absolutamente deprimido con las noticias de esta semana. Venimos de Venimos configurar mal. creo que 2 o 3 VPNs como parte de nuestra estrategia de movernos de ambientes físicos a ambientes de nube. Y PuTTY además es una de mis herramientas favoritas. Así que voy a cortarte definitivamente el micrófono por todo lo que resta de este stream. ¿Y qué te parece si vemos qué noticias nos trae Juli del lado defensivo? A ver si hay algo, hay buenas noticias para hacer más con menos quizás. ¿Qué decís, Sí, Juli? cómo no, cómo no. Bueno, como sabrán, la idea es traerles siempre novedades de Vision One o nuevas capacidades que nos da la plataforma de riesgo centralizada de Trend Micro. Y en esta ocasión nos pareció algo muy interesante contarles. Es una funcionalidad que nos permite, a través de integrar cuentas de nube, ¿no? En este caso, si se fijan, nosotros levantamos una cuenta de testing para poder hacer la demostración, donde al integrarlo ustedes van a tener la posibilidad, entre otras, de generar ciertas capacidades o ciertas justamente futures sobre esa infra de nube. Lo más importante, lo más relevante que le queremos contar hoy en día es esta capacidad de poder realizar un escaneo de vulnerabilidades de forma agentless, ¿no? Y ahí está por ahí la novedad o lo interesante. Es decir, no hace falta que tengamos ningún componente, ningún driver, ningún agente de seguridad instalado en cada una de nuestras máquinas virtuales que levantamos en este caso en AWS, sino que de manera agentless o sin agente podemos hacer un escaneo de esas vulnerabilidades presentes en todo lo que sean servidores Linux en principio, que estén corriendo en volúmenes EBS, digamos, ¿no? Que utilicen un volumen EBS como su storage. Entonces, les vamos a Juli, mostrar. ¿se te ocurren casos de usos de esta funcionalidad? Sí, claro, a ver, sabemos bien que todo lo que son de alguna manera entornos Linux o Unix, en su gran mayoría quizás no presenta una estrategia de seguridad muy robusta o que venga evolucionando de muchos años. A nivel que entendemos que hay muchas organizaciones que aún los Linux no los protegen, ¿no? Con agentes de seguridad. Entonces, tener una mirada de alguna manera preventiva sobre la superficie de ataque que tienen los Linux nos sitúa un paso por delante, ¿no? Es decir, poder detectar o poder identificar nuestra superficie de ataque, nuestras vulnerabilidades para asfixiarlas
para de alguna manera minimizar ese riesgo que tenemos. Sí, y corregime, ¿no? A ver, agrego a lo que vos decías también. Me parece que también esto es interesante para estos escenarios de Shadow IT, ¿no? Donde de repente vos hablabas de la superficie de ataque, donde de repente alguien levanta servidores Linux en la infraestructura de nube y, bueno, no nos enteramos, ¿no? Sí, de alguna manera, y ahí muestro un breve slide que por ahí para complementar el mensaje es, no podemos mitigar el riesgo de lo que no conocemos, ¿no? Ahí es donde viene la palabra de Shadow IT, ¿no? Todo lo que entendemos como territorio gris, es decir, dispositivos o recursos que nosotros desconocemos que existen, obviamente tenemos que visibilizarlo. Es decir, en primer lugar, descubrir la superficie de ataque, entender cuáles son esos Totalmente. activos, para luego evaluar ese riesgo, ¿no? De alguna forma tener un indicador de riesgo, cuantificar ese riesgo y luego, bueno, obviamente pasar a la etapa de alguna forma de mitigación, ¿no? Aplicar los parches que hagan falta, mirar sistemas operativos legacy o hasta aplicar nuestras best practices con los agentes de ciberseguridad, ¿no? Entonces, yendo un poquito a lo que es esta integración, lo primero que les queríamos mostrar es, bueno, ¿qué es lo que yo traigo con la integración de alguna manera de mi cuenta AWS? Van a poder observar, obviamente, que al realizar esa integración, voy a empezar a tener un listado, un inventario de todos mis componentes de nube, ¿no? Ya sean storage cloud, ya sean virtual machines, ¿no? En este caso le estamos mostrando 4 instancias que tenemos levantadas, son ni más ni menos que máquinas virtuales, se consumen como el servicio de EC2 en AWS, y sobre el cual, bueno, obviamente tengo un inventario, tengo de alguna manera la región en la cual están viviendo, como así también los storage, ¿no? Que es lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Qué tipo de storage está haciendo uso cada una de esas VMs? Hasta ahí la integración clásica que hablamos, que era simplemente, de alguna manera, traerme este inventario. Ahora, lo interesante justamente que les queremos mostrar en esta oportunidad es, en este caso yo les voy a acercar o les voy a hacer un doble clic sobre una de esas instancias EC2 que tenemos y de alguna forma identificar esas vulnerabilidades, ¿bien? Recordemos, no tenemos ningún agente de seguridad instalado en estas VMs, ¿no? Simplemente con la integración entre Vision One y la plataforma AWS, la cuenta de AWS de cada uno de nuestros clientes, podemos ya de alguna manera empezar a trazar o escanear todas estas vulnerabilidades que están viviendo dentro de cada VM, ¿no? En este caso, por ejemplo, bueno, estamos detectando una vulnerabilidad crítica de alta explotabilidad, ¿no? Sobre determinados packages o determinados componentes que viven dentro de este agente. En este caso, bueno, es un Amazon Linux, ¿no? Una imagen de Amazon Linux de AWS. Fíjense, voy a abrir un poco más el abanico de todas las vulnerabilidades que estamos detectando. Van a ver que, bueno, tenemos aproximadamente 35 vulnerabilidades detectadas, ¿no? En este caso, algunas de riesgo medio, algunas de riesgo alto o crítica, como la que veíamos recién. Y obviamente todas esas vulnerabilidades suman de alguna manera a nuestro indicador de riesgo, ¿no? Esta VM, en este caso, tiene un indicador de riesgo alto, un puntaje de 74, si quieren, que esté considerado justamente alto por Trend Micro. Y lo que nos queda a nosotros, obviamente, es comenzar a asfixiar, ¿no? Esas vulnerabilidades o a resolverlas, actualizar los componentes que son vulnerables. E incluso algo como para también contemplar más de la visibilidad, fíjense que tenemos un gráfico topológico, ¿no? sobre justamente esta VM, hoy en día montada en AWS, y los componentes sobre los cuales interactúa. Por ejemplo, el volumen EBS del que hablábamos, ¿no? Incluso cliqueando el volumen EBS también el mismo presenta su propio indicador de riesgo, ¿no? En este caso quizás está muy anclado al indicador de riesgo de la misma máquina porque es la única que tenemos levantado bajo este volumen EBS, ¿no? Pero fíjense también que ya no solo la VM comienza a cuantificar el riesgo, sino que el volumen mismo EBS, el storage donde está hosteado esta VM, presenta su indicador de riesgo. Tengo también visibilidad sobre los security group que hace uso, tengo también visibilidad sobre las VPCs sobre la cual está montado o conectada esta VM. Y una estadística más que me gustaría acercarles a ustedes acá en esta oportunidad es, toda esta data obviamente es volcada dentro de mis indicadores de Vision One. ¿A qué nivel? Bueno, existe una solapa de
exposición, ¿no? O si exposición justamente a riesgos cibernéticos y demás, desde la cual obviamente ustedes pueden ver los distintos dispositivos de la compañía, ¿no? Ya sea recursos internos, recursos de cara a Internet, contenedores, o en este caso obviamente lo que más nos interesa o más nos importa es justamente todo lo que llamamos Cloud VMs o VMs hosteadas en cloud. Hay dos gráficos muy, muy interesantes. El primero que me llama bastante la atención es, bueno, un porcentaje sobre qué cantidad de VMs suelen ser vulnerables, ¿no? Justamente bajo esta integración. Este gráfico nos indica que el 100% de los casos, digamos, en los cuales se realiza esta integración, se identifican o se detectan máquinas con justamente vulnerabilidades o CVEs de alta explotabilidad. Pero Yendo a nuestro Juli, caso, sí. eso, ahí creo que todos diríamos, bueno, eso es un ambiente de laboratorio, seguro elegiste máquinas que tenían vulnerabilidades. ¿Qué dice Trend Micro sobre las estadísticas globales de esto? Nos acompaña, ¿no? Es decir, las estadísticas globales también marca que en cualquier tipo de integración que se tenga justamente con entornos Linux, se tienen presentes vulnerabilidades de alta explotabilidad. Y esto, a ver, no hay mayor ciencia, ¿no? Me parece, en mi criterio, que responde a que quizás uno en plataformas Linux o Unix no tiene los mismos procesos tan aceitados de parcheado como sí pueden suceder con en entornos Windows, donde uno trabaja quizás con System Center, trabaja con WSUS, es decir, que viene de alguna manera más aceitado o más evolucionado ese esquema de parcheado, ¿no? En los Linux no suele quizás ser tan a Sí. bajo nivel. Sí, incluso me permite un concepto menos técnico, que es que creo que nadie se salva, como dice el dicho, ¿no? Creo que es de la muerte, de los impuestos y en nuestro caso de las vulnerabilidades, ¿no? No nos hablábamos. Simplemente vienen con el software y hay que aprender a gestionarlas. Correcto, correcto. Así que, bueno, nada, un poco para acercarles acá en esta edición de Código Etsy, nos pareció muy, muy relevante esta funcionalidad que de a poco la estamos empezando a Muy bueno porque implementar. además muy sencillo, ¿no? Simplemente es integrar la cuenta de AWS, ejecutar algunos comandos que Trent indica para realizar esta integración y se logra, bueno, lo que siempre lo que siempre ha solicitado el ABC de la ciberseguridad, que es conocer tus activos y analizar el riesgo, pero que en los últimos años empezamos a tener este tipo de herramientas que simplifican mucho ese trabajo, sobre todo para tenerlo como una cuestión de un proceso continuo y no un momento dado en el tiempo. Ahora, te quería hacer una pregunta, Juli, porque entiendo que esto es parte de nuestro módulo de ASRM, de Attack Surface Risk Management, que es la parte preventiva, la parte más proactiva, mejor dicho, en donde obviamente identifico riesgos para que los podamos mitigar antes de que ocurra algún ataque. Hemos hablado en otros episodios de este módulo para quien quiera profundizar un poco, pero ¿qué pasa si quiero pasar al siguiente paso y que es tener la posibilidad de prevenir, por ejemplo, la explotación de alguna de esas vulnerabilidades? ¿Qué opciones tengo? Bueno, buenísima la pregunta e incluso ya este mismo dashboard que estamos viendo, fíjate que sobre nuestro margen derecho tenemos una columna de Prevention Rule, es el nombre. ¿Qué nos indica en este caso justamente este indicador? Es sobre esta vulnerabilidad que hemos detectado, qué capacidades tenemos justamente para aplicar reglas de prevención de explotabilidad remota, ¿no? Como bien sabemos, Trend Micro cuenta con un departamento de investigadores muy, muy robusto, donde constantemente están justamente investigando nuevos CVEs o nuevas vulnerabilidades que se dan en el ambiente corporativo, en las aplicaciones corporativas, y toda esa inteligencia de firmas sobre esas vulnerabilidades se vuelca en las consolas de Vision One. En este caso, por ejemplo, tenemos justamente, tomando una vulnerabilidad como ejemplo, ¿no? Dos reglas, ¿no? Tanto para nuestros productos de Endpoint and Workload Security, como para la tecnología on-premise, de lo que llamamos como Deep Security, la estrategia de Data Center de Trend Micro, el ID justamente de esta regla de prevención. Es decir, entramos de vuelta, si me permite volver un segundo atrás, entramos de vuelta en este ciclo continuo de la gestión de la superficie de ataque o la gestión de los riesgos de mi superficie de ataque. Es decir, en primer lugar, hicimos una integración con nuestra cuenta WS. Descubrimos cuál es nuestra superficie de ataque, es decir, identificamos los componentes que tenemos en AWS. Evaluamos el riesgo, ¿no? Es decir, identificamos esas vulnerabilidades y les asignamos un scoring puntual, un número, lo cuantificamos a ese riesgo. Y en tercer lugar, bueno, mitigamos el riesgo.
ya sea o parchando la vulnerabilidad, ¿no? Que nunca tenemos que dejar justamente de aplicar ese parche físico del vendor, del fabricante, pero también una alternativa o una otra forma de mitigar el riesgo es aplicando reglas de prevención a esa vulnerabilidad, ¿no? Es decir, mitigando que esa vulnerabilidad pueda ser explotada. Si bien va a seguir existiendo, tenemos la capacidad de aplicar un parche sobre esa vulnerabilidad. Y simplemente una última cosita para terminar es, tengan en cuenta que todas estas vulnerabilidades que estamos detectando, ya sean de riesgo alto o de riesgo medio, no son únicamente vulnerabilidades del sistema operativo. También entran en juego cualquier vulnerabilidad sobre aplicaciones utilizadas en ambientes corporativos, ¿no? Antes veíamos una librería del kernel de Amazon Linux, pero puede haber un montón de componentes o de paquetes que se pueden utilizar, como pueden ser Postfix, puede ser quizás, no sé, una AIS hablando de un servidor Windows, vulnerabilidades de SQL. Todo ese tipo de aplicaciones tienen sus vulnerabilidades como cualquier código y también las podemos detectar, también las podemos blindar con las características de Vision One. Así que hasta ahí Excelente, un Juli, poquito. buenísimo. Gran explicación, muchas gracias. Para los que están en el mundo Azure, tenemos esta capacidad, coming soon, ¿cómo estamos? Sí, para Azure está justamente en roadmap. Hoy en día está totalmente disponible en Vision One para clientes o cuentas de AWS. En Azure también está en roadmap, decíamos, y esperemos que pronto también se sume todo lo que es GCP o Google Cloud. Impecable. Bueno, muchachos, muchas gracias, por las novedades relacionadas con la información de la semana. Juli, gracias por las novedades de Vision One o por haber profundizado un poco sobre esta característica puntual dentro del abanico de funciones de esta gran plataforma de ciberseguridad unificada. Si les parece, si quieren, nos volvemos a encontrar quizá en 7 días. A veces cumplimos días más, días menos. Pero si les parece, nos volvemos a encontrar muy prontito. Muchas gracias a Gracias a todos. ustedes. Hasta luego. Gracias, saludos.